Advertencia. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las enuncia. ¿Siente usted que la inmediatez de la vorágine informativa le abruma? ¿Siente que necesita tener una opinión en materia política sobre cualquier tendencia? No se agobie. Las coyunturas parecieran premiar a quien reaccione primero y no a quien analice con profundidad. De dichas opiniones a bote pronto se desprende un montón de basura, toneladas de cascajo. O algo de fierro viejo que vendan. Daniel Nudelman y Claudio Martínez les invitan a levantar ese cascajo para usarlo como un pretexto que nos ayude a pensar con calma y analizar con mayor profundidad. Bienvenidos a El Cascajo de Código 21. Reciban la más cordial bienvenida a El Cascajo, el noticiero más lento del espectro informativo, aquí en Código 21 y en Capital 21. Como ustedes bien saben, esta segunda temporada para radio, primera para televisión, ha versado sobre las elecciones, sobre el periodo electoral en México. Y es por ello que hoy tenemos un invitadazo de primera línea que nos va a poner en sintonía con ello. No sin antes presentarles a nuestro panel. Ahí está Daniel Nudelman Speckman. Mano, ¿cómo estás? Bien, mano, ¿y tú? Todo en perfecto orden. Y hoy tenemos de invitado, ni más ni menos que a Santiago Isusi. Santiago, ¿cómo estás? Bien, muy bien aquí. Muy feliz de estar con ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Platícanos un poco para poner en contexto antes de entrar en temas de electorales, que tú quién eres, a qué te dedicas, qué haces, qué chicles te patrocinan para que la banda sepa de qué se trata esto. Bueno, pues yo soy politólogo, estudio ciencia política en el ITAM. Posteriormente estudié una maestría en gobierno y administración pública. Y pues toda mi carrera, corta todavía, pues me he dedicado a temas de políticas públicas, de elecciones, de campañas políticas, que son los temas que me gustan. Eso desde el sector privado en consultoras, pero también he tenido un paso por el sector público. Estuve en la Secretaría de Gobernación, donde nos dedicábamos a la regulación de empresas de entretenimiento. Y bueno, finalmente el tema de elecciones y políticas públicas y campañas siempre lo he estado viendo. Entonces es un tema que pues, me gusta y que lo he trabajado. Buenísimo. Porque, bueno, como ustedes saben, en este programa que hemos estado hablando de eso, hay varias dudas para la gente que escucha el programa, nuestros 5 fans, ¿no? Que se preguntan cómo funciona nuestro sistema electoral, cuál es la diferencia entre un representante de distrito y uno plurinominal, cómo se computan los votos. Estas dudas perseverantes acerca de qué es la democracia y en qué consiste la representación. Entonces, Santiago nos va a ayudar a surcar esas aguas profundas y tenebrosas. Sí, porque muy probablemente la palabra que más hayan escuchado en 2024 es democracia. Y ya hemos tenido un primer acercamiento en otro episodio de la primera temporada de El Cascajo para hablar de democracia, pero aprovechando que tenemos aquí a Santiago Isusi, platícanos justamente qué es lo que significa, de qué se habla cuando se discute alrededor de la democracia. Pues a ver, es un término que todos utilizamos en el día a día y que, como bien dices, lo escuchamos todos los días, pero que al final creo que falta reflexión al respecto, porque al mismo tiempo que lo decimos, quizás de pronto pensamos que es nada más ir a votar, ¿no? Y que ahí acaba el proceso democrático. Y pues realmente el concepto de democracia es un concepto que tiene muchísimos años. Hay como una definición muy clásica que la empezamos a ver desde los escritos de Tucídides, cuando en un libro muy famoso que se llama La Guerra del Peloponeso, que relata cuando un gobernador ateniense llamado Pericles empieza como a meter la democracia ateniense, que es como el modelo que todo el mundo aspira, ¿no? a la democracia ateniense, que realmente era una democracia muy distinta a la de ahora, ¿no? Era una cosa totalmente distinta, pero es de donde surge esto, ¿no? De donde empezamos. Que era una definición básicamente de un gobierno electo por el pueblo, que buscaba el bien común, ¿no? Esa era como la definición más sencillita, que es una definición que tiene muchos problemas, porque si decimos que es un gobierno que busca el bien común,
implica que hay un bien común, ¿no? Que existe un bien común en la sociedad, pero si hubiera un bien común, pues ¿para qué estamos aquí, no? Si todos supiéramos cuál es el bien común, estaríamos perdiendo el tiempo aquí discutiendo esto, ¿no? Porque pues, ¿para qué habría política si ya sabemos cuál es el bien común? ¿Cuál es el bien común? Entonces, pues eso así empieza el proceso de definir la democracia. Posteriormente hay otras definiciones. Una de las también más clásicas, más famosas, es la de Schumpeter, que es de las más discutidas, que para mi punto de vista es un poco elitista porque define la democracia como el gobierno de aquellos que son electos por la gente para pues, tomar las riendas de un gobierno. Entonces, realmente, al final, es una definición que pone el peso sobre los políticos, ¿no? Es el gobierno de los políticos, que si bien son electos por la gente, pues es un gobierno de un grupo selecto, casi intocable, que nos gobierna a todos, ¿no? Entonces, es como un gobierno de los políticos. Y hay otras definiciones. A ver, esto podríamos estar hablando horas de definiciones. Claro. Pero hay una definición que a mí me gusta mucho por su sencillez, de un politólogo estadounidense, gringo, llamado Alan Przeworski, que es de los politólogos más reconocidos, que simplemente define la democracia como aquel sistema donde los partidos pierden elecciones. Y con esas 3 palabras nos da muchas cosas que pensar, porque en un sistema en el que los partidos pierden elecciones implica que hay incertidumbre, que creo que es el factor fundamental de la democracia, ¿no? Porque si no hubiera incertidumbre, no habría democracia, porque sabríamos quién va a ganar. Estaríamos hablando de una dictadura, o de una monarquía, o de alguna otra cosa que no sería democracia, ¿no? Entonces, pues, la clave de la democracia, me parece, es el que las reglas tienen que estar perfectamente establecidas. Con las reglas no puede haber incertidumbre. Tenemos que saber cómo se elige y quién se elige y de qué manera, pero con el resultado hay completamente incertidumbre, ¿no? Si bien puede haber encuestas que nos digan quién va a ganar o quién tiene más posibilidades, cualquiera que participe en democracia tiene una probabilidad mayor a 0 de ganar, ¿no? Hay cierta incertidumbre. Entonces, bueno, eso es como una definición que me parece como más interesante, que da más que pensar, pero bueno, finalmente definir democracia es una cosa que se lleva haciendo durante cientos de años y que difícilmente vamos a lograr alcanzar en un consenso, exactamente. Y que seguirá mutando a lo largo del tiempo probablemente. Sí, totalmente, porque justo la democracia ateniense no tiene nada que ver con la actual. Con la actual. Ahora, yo creo que vale la pena insistir en qué sentido es entendido el régimen mexicano actual como una democracia. Y es una acepción muy estrecha de este régimen, que es la democracia electoral representativa, ¿no? Esta idea de que la soberanía emana del pueblo, el poder viene del pueblo, pero lo delega a través de elecciones en representantes que van a ser luego los que ejecuten su voluntad. Por lo menos en el discurso que legitima al régimen político mexicano contemporáneo, esa es la acepción de democracia. Como anotaba Santiago, esto no termina con las elecciones, ¿no? La democracia no es solo una forma de elegir gobernantes, es que esos gobernantes se sujeten también después, en el ejercicio de su poder, a la legalidad, que respeten ciertos derechos civiles y políticos básicos y que traten de ejecutar la que es la voluntad de las mayorías, ¿no? Y sobre todo que haya también lo que los gringos llaman compliance, ¿no? O accountability. Que haya un factor fundamental de la democracia es que haya rendición de cuentas, que esto es continuo, no una vez después de que votamos. Y la rendición de cuentas es tanto del representante, como menciona Daniel, que es el que le estamos delegando el poder de decidir en la Cámara. Tiene que rendirnos cuentas a nosotros sobre lo que está haciendo, y también hay una rendición de cuentas, esa es vertical y hay otra también que es horizontal, ¿no? También el representante le tiene que rendir cuentas a otras instituciones, al Poder Judicial, a las instituciones de transparencia. Entonces, bueno, es un proceso mucho más complejo y que no acaba en las elecciones. Ok, va, buenísimo. Entonces, ya entrados en gastos, ¿no? Este año es año electoral. Y hay un montón de cosas que más adelante nos explicarán, porque sí hay que desmenuzarlo, ¿no? Como irnos por con calma, pianito. Piensen que se me va a mí el patín y no sé qué es lo que voy a votar, ¿no? No es nada más por presidencia y jefe de gobierno. Hay muchas otras cosas que están por decidirse este 2 de junio de 2024. Y entonces, ¿cómo se va construyendo este sistema electoral
en México, ¿no? O sea, digamos que las definiciones son estas que existen, que se han ido mutando y que también van dependiendo del contexto. En este caso, en el contexto mexicano, actualmente, ¿qué es el sistema electoral? ¿Quién es la autoridad? ¿Cuáles son ¿Cómo sus se funciones? elige? Pues el sistema político mexicano está regulado en la Ley General de Procedimientos Electorales, la LEGIPE, y creo que no lo podríamos entender sin 3 conceptos básicos. Uno es que hay una autoridad electoral, que es el árbitro. Evidentemente el árbitro, como en cualquier partido de fútbol o cualquier deporte, tiene que gozar de autonomía sobre las partes interesadas, ser neutral y bueno, buscar el cumplimiento de las reglas del juego, ¿no? Uh-huh. Ya si eso sucede o eso no sucede, justamente en la medida en que eso suceda o no suceda, pues estamos hablando de la calidad de un régimen democrático, ¿no? Pero bueno, esa es la idea básica, que hay un árbitro que va a ser el que le da las pautas y el que va a buscar, que pone las reglas del juego del sistema electoral, ¿no? En el caso de México, ese árbitro es el Instituto Nacional Electoral, el INE, a nivel federal, porque hay que también recordar que cuando vayamos a votar en las elecciones, vamos a votar no solamente por el nivel federal, sino vamos a votar, hacer una elección a nivel local. Entonces también hay una autoridad local, que es el Instituto Electoral de la Ciudad de México, uh-huh, que es como el hermano chiquito del INE, pero a nivel Ciudad de México. También hay el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, el Instituto Electoral de Jalisco, de Querétaro, y cada estado tiene el suyo, ¿no? Entonces, esta autoridad electoral, a nivel federal, el INE, se elige, tiene 11 consejeros, que los elige la Cámara de Diputados, y a su vez estos 11 consejeros eligen a los institutos electorales locales. ¿Qué van a hacer los institutos electorales locales? Lo mismo que hace el federal, pero para el nivel local. Poner las reglas del juego, organizar la elección, que es una tarea titánica, poner las casillas, capacitar a las personas que van a estar en las casillas y después hacer todo el procedimiento de contar boletas, revisar revisar cómo se va a conformar el Congreso, quién ganó, quién perdió, y dar el papel de la mayoría, ¿no? El resultado, exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, este primer actor es fundamental, sin este no lo podemos entender, que va a ser el que va a regular a los actores, ¿no? A los partidos políticos y a los candidatos. Posteriormente, además de la autoridad electoral, hay otro factor que creo que es fundamental, otro concepto que es, creo, muy importante para entender la democracia mexicana, y es que tenemos que entender que así como digo que hay nivel federal y nivel local, también se divide en distritos nuestra democracia, ¿no? Hay distritos locales y distritos federales, pero básicamente los distritos cobran valor porque es la división geográfica con la cual se está dividiendo el sistema democrático en México, ¿no? Todos aquí vivimos en un distrito. La mayoría de la gente no sabe en qué distrito vive porque pues también da flojera saber cuál es tu distrito. Ay, vivo en el 23, pues como si eso te fuera a cambiar en algo, ¿no? Claro. Pero los distritos son importantes porque los distritos nos definen a quién estamos votando. Una persona que vive en un distrito no está eligiendo lo mismo que otra persona que está viviendo en otro distrito porque los candidatos son distintos. Uh-huh. Entonces, el tema de los distritos es importante tenerlo en cuenta porque es, como les digo, es la división geográfica en la cual se divide la República Mexicana. Es como la molécula o el átomo del cuerpo político, ¿no? Uh-huh. Es la demarcación más pequeña. En el caso de México, a nivel federal son 300 distritos, uh-huh, que cada distrito le corresponde un diputado de mayoría, uh-huh, relativa. Por eso hay 300 diputados en la Cámara de Diputados, uh-huh, que son de mayoría relativa. Luego hay 200 de plurinominales, que ahorita entraremos. Uh-huh. Pero bueno, también sabiendo qué distrito soy, sé quién es mi diputado, ¿no? Lo mismo, no es como que por saber quién es tu diputado te cambie la vida, porque la información es costosa y da flojera buscarlo. Pero bueno, en un mundo ideal sabríamos quién es nuestro diputado. Yo, por ejemplo, sé que mi diputado es Gabriel Cuadri, lo cual no lo digo con orgullo, por prócer supuesto. de la democracia. Otro de los campeones de la democracia en México. Sí, pero bueno, sirve para saber quién es, por lo menos, mi candidato, ¿no? Mi representante. Al final de cuentas, mi representante. Y eso es muy importante porque son los que comunican las necesidades o las inquietudes de tu localidad, ¿no? Uh-huh. Existen otras formas de representación que no parten de un criterio territorial. Históricamente han existido, por ejemplo, parlamentos corporativos, donde tú elegías a tu representante en función de tu lugar de trabajo, por ejemplo, o del estamento social al que pertenecías, ¿no?
En los parlamentos medievales, por ejemplo, donde se reunían separadamente el primer estado, que era la nobleza, el segundo, que era el clero, el tercero, que era el estado llano, quien te representaba no solo estaba en función de en dónde vivías, sino del estamento social al que pertenecías. O en el fascismo italiano, por ejemplo, esa no era una democracia, pero sí había un parlamento donde la representación era a través de los sindicatos y otras corporaciones. Entonces, aunque así funciona el sistema electoral mexicano, hay que entender que esa es una particularidad que México tiene en común con muchos países del mundo, pero no todos parten de la premisa de que tu vecindario, tu barrio, tu colonia es el escenario de tu actividad política, ¿no? Ya. Y que de ahí tiene que derivarse tu representante. Entonces, recapitulando para devolverle la palabra a Santiago, México está dividido en 300 unidades políticas, 300 distritos. La ciudad. La ciudad son 24, me parece. 24, ok. Me parece. La delegación Coyoacán, donde yo vivo, por ejemplo, son 2. Y a ver, es interesante porque aparte los distritos, que son 300, que la distritación se encarga de hacerle el INE, es un proceso que podríamos decir, bueno, pues haces una cuadrícula en 300 y ya tienes sus 300 distritos. Pero es mucho más complejo que eso, porque tú buscas que cada distrito tenga la misma cantidad de gente viviendo. Ya. Porque lo que quieres es que todos los representantes representen al mismo número de personas. Eso es imposible de hacer. Primero porque los 300 distritos, hay reglas que un distrito no puede estar la mitad en la Ciudad de México y la mitad en Morelos. O una parte en el Estado de México y otra en Puebla, ¿no? O sea, tienen que ser, no te puedes salir de la frontera del Estado. Y entonces hay distritos que no es imposible que tengan la misma población que tienen otros distritos. En la Ciudad de México, que tenemos, creo que son 24, contrasta mucho con, por ejemplo, Baja California Sur, que solo son 2. Por territorio es mucho más grande que la Ciudad de México. Estamos hablando de un estado enorme, pero en población no. Entonces es chistoso ver el mapa, por ejemplo, de los distritos en Baja California Sur, porque ves un distrito inmenso que ocupa el 90% del estado, y luego ves un distrito chiquitito que son Los Cabos. Creo que podemos poner esa ilustración en pantalla para que la gente lo vea. Ajá. Entonces sí, al final los distritos es una división geográfica, pero por población. En México, haciendo la división entre el número del padrón electoral y los 300 distritos, da algo así que el promedio de lo que debería tener un distrito son 333,000 personas. Eso sería en el mundo ideal, ¿no? En el mundo ideal. Que cada 333,000 personas hubiera un diputado. Ya, y aquí con los complejos de edificios que se están armando, ya alarmas con un, no pasa. Con un solo edificio. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay distritos muy chiquitos también. En cuanto a kilómetros cuadrados son muy chiquitos, pero porque vive mucha gente. Igual en el Estado de México también pasa mucho. Mientras en otros estados pues, son distritos inmensos. Ahora, en la medida que al lograr ese equilibrio perfecto es imposible, hay gente que termina estando sobre representada o subrepresentada en el Congreso, ¿no? O sea, porque si un distrito con un menor número de personas al de la media tiene un diputado y un distrito con un número superior tiene igualmente uno, termina habiendo unos votos que en los hechos cuentan más que otros. Claro. ¿no? Claro. Y también es importante entender que esta parte de la distritación, que es un fenómeno completamente técnico y pues sí, podría parecer muy de flojera, también es una cosa completamente política. Porque es muy fácil de manipular, dado que yo puedo construir, creo que también tenemos una imagen al respecto, yo puedo construir el distrito de cierta manera para yo ganar ese distrito, para yo asegurarme la victoria. ¿Por qué? Porque yo sé históricamente cada casilla cómo son los resultados, porque al final de cada elección se pone una lona con quién ganó cada casilla. Yeah. Entonces yo al momento de hacer la distritación hay un fenómeno que tiene el nombre de gerrymandering, porque los gringos fueron los que lo empezaron a estudiar, que era porque hacían unos distritos con formas de salamandra rarísimas, hacían unos monstruos de distrito, porque agrupaban los distritos de cierta forma para agarrar las zonas donde ganaban. Entonces no hacían un distrito con una forma normal, sino hacían una cosa totalmente perversa, sabiendo que de esa forma el distrito lo iban a ganar. Entonces, ¿no? Dejando bolsas chiquititas y minoritarias del voto de la oposición, divididas entre muchos distritos en los que la mayoría era del partido oficialista o el que había controlado el proceso del trazo, ¿no? Yeah. Creo que en el ejemplo que tenemos en pantalla, esto se puede explicar mejor gráfica, visualmente, ¿no?
Sí, en ese caso los demócratas tienen más votos, pero al final de cómo defines el distrito, cómo haces el trazo del dibujo, en algunos escenarios los demócratas tienen mayoría en el Congreso y en otras son los republicanos, ¿no? Yeah. Otra cosa que se hacía mucho era dividir pueblos problemáticos, digamos, ¿no? Que lo hacían los gringos. A lo mejor si había una reserva en Estados Unidos, India, ¿qué hacían? La dividían a la mitad. El distrito lo partían en dos, entonces los votos los repartían entre dos distritos. Como decía Daniel, las minorías las acababas dispersando. Y entonces tú controlabas ese distrito de cierta manera, ¿no? Entonces es una cosa que... divide y vencerás. Exactamente. Es una cosa que parece tremendamente técnica y lo es, pero también es tremendamente política. Ajá. Y que los partidos, cuando se hace una redistritación, la última fue hace relativamente poco, habrá sido como en 2018, 17, por ahí. Y los partidos, pues evidentemente están atentos, porque pues, saben que es algo muy manipulable a tu favor o en tu contra, ¿no? Que no les dispersen aquellas secciones de una ciudad o de un estado donde tienen muchos simpatizantes entre muchos pequeños distritos en los que van a terminar siendo minoría, ¿no? Porque otro aspecto del sistema electoral que creo que es importante explicar es que en el nivel distrital aplica la del ganador se lo lleva todo, ¿no? Uh-huh. Que eso aparte no es una cosa de México. Porque hay otros países donde en un distrito no gana una sola persona. Pueden haber 2 diputados por distrito. En México estamos hablando que son distritos uninominales. Solamente va a haber un representante, ¿no? Pero sí, justamente, el que tenga más votos en México acaba ganando. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, si en el Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán, que es una zona que históricamente ha sido muy perredista, que todavía es parte del control del PRD, de lo poco que le quedará, en la Ciudad de México, eso formaba un solo distrito. Bueno, un distrito grande, pues, pero está dentro de un solo distrito. Otro gallo cantaría si sean un distrito, a lo mejor partiendo Santo Domingo en 2, ¿no? Y esa decisión de distritación la toma el INE. Lo hace el INE. Okay. La razón por la cual se hizo en 2017 la redistritación es porque se daban cuenta que este idea de que sean relativamente similares los distritos, que en la práctica es imposible, ya estaba totalmente mal, ¿no? O sea, ya había distritos muy chiquitos y distritos muy grandes. Entonces se hizo otra redistritación con la idea de... periódicamente, necesariamente se tiene que hacer, porque la población está creciendo, está migrando, etcétera, claro. Está fluctuando. Entonces, para seguir respondiendo a ese imperativo de que todos los distritos tengan aproximadamente el mismo número de habitantes, es necesario retrasarlos periódicamente y ahí se te presenta la oportunidad de hacer gerrymandering, ¿no? Y también recordar que el número de distritos tampoco es que dijeron 300 porque se les ocurrió, ¿no? Es 300 porque va de la mano del número de diputados que hay en la Cámara. En México son 500, de los cuales 300 son por distritos. Entonces siempre el número de distritos es el número de diputados de mayoría relativa. Okay. No, y de nuevo, aplica este principio del ganador se lo lleva todo. Así hayas ganado con una ventaja estrechísima en una elección a 3 bandas, ¿no? El ganador tuvo 34% contra el 33 y el 33 del segundo y el tercer lugar. Él se lleva la diputación de ese distrito, porque en la medida que es una sola curul, esa es indivisible. Claro. Y también en la medida en que en México tenemos un sistema que no hay segunda vuelta. Porque si hubiera segunda vuelta, a lo mejor los 2 candidatos que estuvieran a la cabeza irían otra vez a la elección y se enfrentarían entre ellos. El ganador necesariamente tendría que haber recibido la mitad más 1. Y luego hay otros sistemas que son mucho más locos, que en los distritos, en vez de votar solamente por un candidato, como es el caso de México, porque solo podemos votar por un candidato, votan, por ejemplo en Australia, no votan por un candidato. Tienen la lista de 10 candidatos, según esta es mi opción 1, mi 3, mi 4, mi 5, mi 8, y empiezan a ver, si la 1 no queda, ok, tu voto se transfiere al 2. Ah, no, pues el 2 es muy malo y tampoco va a ganar. Bueno, tu voto se lo pasa al 3 y a lo mejor tu voto acaba siendo para tu 8ª opción. Pero ya son sistemas mucho más complicados que pretendidamente diseñados para que la representación sea más fina, ¿no? Pero en la práctica pues tienen resultados paradójicos porque la gente termina dirigiéndose a la cabina equipada poco menos que con una dirección amarilla de boletas y nadie las llena,
¿no? cámara. Entonces termina siendo por default y no necesariamente eso es más Y porque representativo. si ya es complicado, ¿no? Nosotros saber quién está en qué diputado nos toca en nuestro distrito. Imagínate, Ahora tener que imagínate revisar conocer 10 la por lista. partido. Sí, No porque sé, difícilmente cuando votamos sabemos a presidente evidentemente sí, Ujú. pero a nivel diputados, probablemente también ayuntamientos y mesas municipales también, pero a nivel diputado y diputado local es difícil que sepamos quién es nuestro candidato y quiénes son los de los demás. Ujú. A lo mejor lo sabemos porque vimos la barda que está pegada en la casa Claro. del vecino, ¿no? O en nuestra casa, pero no es una cosa que sea tan fácil de saber. Claro, claro. Ok. ¿Les parece que hacemos un corte para regresar a platicar Muy bien. más de todo este cotorreo? Porque yo tengo varias dudas todavía. Entonces vamos y regresamos. Están en El Cascajo. Tenemos de invitado a Santiago y Susi. Las opiniones son como la cola. Todos tenemos una. El cascajo. Lo importante no es pensar primero, sino saber pensar. El cascajo. Y ya estamos de vuelta aquí en El Cascajo para Código 21 y Capital 21. Hoy tenemos de invitado a Santiago y Susi, que nos está haciendo el favor de poner en claro qué rediantre se va a votar este 2024, de qué va la democracia, cómo funciona el sistema electoral mexicano. Y nos quedamos ahí con el pendientillo de la elección de representantes por distrito. Y a mí me queda la duda de qué es un plurinominal, cómo funcionan, por qué existen. Cuéntanos de los plurinominales. A ver, los plurinominales son diputados, son representantes también, pero no están representando a un distrito, no me están representando a mí y a mis vecinos, sino que son diputados que los partidos hacen una lista y representan a un sector de la población mucho más amplio y no son electos por un distrito. ¿Cómo surgen y cómo funcionan? Surgen a finales del siglo pasado, bueno, la última parte del siglo pasado, con una idea básica que era buscar mayor pluralidad. Por eso son diputados que buscan eso, mayor pluralidad en las cámaras en el sistema político mexicano, ¿no? Surgen para que el partido hegemónico del momento no se estuviese llevando el carro completo que le llamaba, ¿no? Porque lo que busca es que la Cámara, el Congreso, sea más similar a la forma en la que está estructurada la sociedad, ¿no? Porque con los uninominales lo que acaba pasando es que los partidos grandes acaban capturando el Congreso. Y con los plurinominales lo que buscas es que partidos más pequeños, que de otra forma jamás llegarían a tener representación, logren llegar, ¿no? Entonces, bueno, así surge. En su momento fue un logro de la izquierda mexicana, poner los plurinominales. Ahorita ya es más debatible quizás su papel. Porque también hay que ver que son 200 diputados más cobrando un sueldo. Es un debate, ¿no? Pero bueno, Sí. así surgen. Esa fue la idea principal, ok. ¿no? Y hay una cosa más, ¿no? O sea, los diputados uninominales representan a un distrito y son uno. Los plurinominales representan una pluralidad de distritos y son muchos, ¿no? Por eso se llaman plurinominales, ¿sí? En este caso, los votos se computan como si todo el país fuera un solo distrito. Ahorita tal vez nos puedas explicar cómo se determina el número de cada partido. Los dos sistemas tienen sus virtudes, ¿no? O sea, en México, como platicaba Santiago, esto fue para que el país empezara a reflejar con mayor fidelidad la heterogeneidad política existente, en una época en la que el PRI todavía ganaba 1 por 1 cada distrito, pero donde partidos de izquierda, el Partido Acción Nacional, que era el de la derecha, a lo mejor ya captaban el 10, el 15, el 20% del voto nacional, pero terminaban con 0 curules, porque no habían ganado en ningún distrito, ¿no? Ahora, se hacen críticas. Por una parte, se dice que los representantes uninominales terminan demasiado cegados por inquietudes locales, tácticas, lo que impide definir objetivos nacionales estratégicos y mantener la disciplina partidista en torno a una ideología o un programa, ¿no? Los plurinominales, en cambio, como no tienen que satisfacer a un barrio en específico,
a una determinada colonia o localidad con sus intereses puntuales, pueden responder más bien a un plan nacional, ¿no? Que es bueno para el conjunto del país, pero tal vez malo para el municipio donde, no sé, se va a excavar un pozo, o se va a hacer pasar un puente, o se va a cerrar una fábrica para relocalizarla, etcétera. ¿Qué es lo negativo de los plurinominales? Que nadie te representa en el nivel local y que terminan siéndole más leales a los partidos que los anotaron en las listas que a sus electores, ¿no? Entonces supone que el sistema político mexicano, el sistema electoral mexicano, combinando 300 diputados uninominales con 200 plurinominales, consigue lo mejor de ambos mundos. O sea, que tú tengas un representante cercano que sea tu vecino y al mismo tiempo haya otros 200 que garanticen que partidos minoritarios, pero con más de 3% de la votación nacional, tengan presencia en las cámaras y se comprometan con programas partidistas o ideológicos, ¿no? Se supone que se combina lo mejor de ambos mundos. Yo creo que la combinación, lejos de conseguir ese equilibrio, te deja con lo peor de los dos, ¿no? Sí, porque hay países como Estados Unidos que solo hay mayoritarios, o sea, no existen los plurinominales. O hay países como España que no hay mayoritarios, solo hay plurinominales. Entonces, ¿qué pasa? Que justo, como dice Daniel, creo que al final estamos un poco en medio y no estamos haciendo ni una cosa ni la otra, ¿no? En lugar de combinar las fortalezas de los dos esquemas, los defectos de uno neutralizan las ventajas del otro y terminamos con lo peor de ambos mundos. O esa es una postura, ¿no? Y digo, hay preferencias. Hay muchos que te dirán es mejor un sistema uninominal. Tiende a simplificar el horizonte político porque la gente se decanta por el partido que puede ganar. No le vas a dar tu voto a un partido que va a captar el 5% de los votos y se va a quedar con nada. ¿No? Y hay otros que dicen, sí, pero eso en realidad empobrece las posibilidades de elegir una opción que realmente te represente, ¿no? A mí personalmente me gusta más lo plurinominal que lo uninominal. O sea, yo preferiría que tuviéramos puros diputados plurinominales. En vez de... Y nada de uninominal. Que también los plurinominales tienen otra parte que a lo mejor no es tan positiva, y es que si yo le estoy diciendo que a los uninominales no los conoce ni Dios, y eso que tienen que hacer campaña en mi casa y en mi calle y afuera de mi vecindario, a los plurinominales es mucho más difícil de conocerlos porque no van a ir a mi colonia. Como no tienen un área tan chiquita. Pues no, porque normalmente los plurinominales, lo que pasa en este país es que los partidos acaban poniendo a sus políticos más prominentes en su lista de plurinominales. Hay que ver la lista para... Y muchas veces a los más impresentables. También, sí. Gente que no votaría nadie por ellos. Eso es lo que yo estoy viendo en esta lista. Los ponen en los distritos a la gente que puede captar y ganar, porque solo el ganador se lo va a llevar todo. A gente impresentable y a gente que no quieres arriesgarte a que no gane. A que no a lo mejor es un perfil muy grande. Como un pariente cercano de Alito Moreno. Claro. Y que ni campaña tiene que hacer, o su campaña es mínima, ¿no? Eso es cierto también. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más de cómo se integra la lista de plurinominales y cómo se determina cuál queda y cuál no? Pues cada partido hace una lista, literal del 1 al, pues sería el 200, con sus candidatos, y después, una vez que se hace la lista, cuando tú votas, en el momento en el que tú vas a tu boleta y votas por diputados, se contabilizan los votos que hubo para el partido, y a partir del número de votos que hubo por partido, se hace una fórmula matemática que hay 80,000 formas de calcular los plurinominales. En México se hace una que se llama cociente natural, que es una fórmula matemática súper sencillita. Ponemos una imagen. Sí. En un ejemplo, que es el de la imagen, que solo hubiera 5 diputados en la representación proporcional, es decir, solo va a haber 5 curules a elegir de manera proporcional, y que hubiese un total de 185,000 votos, que es el número de la imagen, suponiendo que del partido A al D, en una conformación con los votos que se ven en la imagen, pues evidentemente el partido A es un partido mucho más fuerte que el resto de los partidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema mexicano? Va a agarrar el total de votos que tuvo cada partido y va a decir, ok, hubo 185,000 votos y tenemos que dividir entre 5 diputados plurinominales. Vamos a ver cuánto cuesta
digamos, tener un diputado. Es decir, ¿cuántos votos cuesta un diputado? ¿Cuál sería el precio de una diputación, ¿no? En votos. Entonces, ¿qué hace? Muy fácil el total de votos entre el número de diputados a elegir, ¿no? Entonces sería 185,000 entre 5, que nos da 37,000 votos, ¿no? A esto hay muchas cosas técnicas que ahorita a lo mejor no valdría tanto la pena entrar, pero esto es de la votación efectiva, no es del número de votos totales, sino que se quita el número de votos de partidos que no alcanzaron el registro, el número de votos anulados, el número de votos inválidos, pero bueno, de la votación efectiva se divide entre el número de votos. En este caso es entre 5, pero en el caso de México sería entre 200. Una vez que tenemos el precio de cada voto, ok, la hacemos como si fuera el mercado. Con 37,000 votos, que es lo que te cuesta el distrito, tu partido A, ¿cuántos te alcanza para comprar? Bueno, pues me alcanza para 2. Partido B, ¿cuántos puedes comprar con 37,000? No, pues a mí solo me alcanza para 1. Partido C y D, pues no me alcanza para ninguno, ¿no? No llego al precio. Ok, entonces le damos 2 al A, 2 al B y le sobra, ¿no? Todavía tiene dinero, digamos, todavía tiene votos acumulados. Entonces, bueno, dado que todavía hay que repartir 2 escaños más y ya nadie tiene el dinero para pagarlo, ¿qué vamos a hacer? Pues una subasta. Los que más puedan pagar. Ya nadie llega al precio, los que más puedan. Entonces, bueno, el partido C no llega al precio, pero es el que más me puede pagar. Entonces, con sus 34,000 votos, le damos un escaño. Y el partido D, pues ya el partido C tampoco le alcanza, todos tienen muy poquito dinero, y el partido D, pues tiene poco, pero es el que más tiene. Y todavía tenemos que todavía tenemos un lugar. Entonces, le vendemos al partido D el escaño el último que nos queda. Entonces, al final de un congreso que a lo mejor, si fueran solo mayoritarios, el partido A arrasaría probablemente, a lo mejor el B tendría también representación, pero el C y el D difícilmente tendrían mucha fuerza. Les alcanzó para tener, al final van a tener representación todos. Y ni siquiera va a estar tan desequilibrada, ¿no? El A va a tener 2, el B va a tener 1, el C1 y el D1. Esta es la fórmula que se usa en México, ¿no? Explicada de una manera muy sencillita. Hay otros países que usan otras fórmulas matemáticas. Cada una tiene distintos pros, distintas contras. Y hay formas de ver qué tanto la representación proporcional se asemeja a lo que en verdad se votó, ¿no? Porque evidentemente en una representación proporcional perfecta habría diputados a medias, tendrías, si tú tienes el 45% de la votación, tendrías 45% de los diputados, ¿no? Pero pues eso no puedes dividir cabezas. Porque no puede, exacto, porque la curul es indivisible, porque es una persona. Entonces, como ocurría con el distrito, aquí también hay una distorsión, ¿no? Así como hay diputados que representan distritos más populosos, ¿no? Y otros que representan distritos menos populosos, y los dos tienen, cada uno tiene un voto que vale lo mismo a la hora de aprobar o rechazar una iniciativa de ley. Otro tanto pasa con los proporcionales, porque pues hay algunos que representan, en tu ejemplo, a 37,000 votantes, y hay otros que representan a 28,000. O sea, al final hubo unos votos que contaron más que otros. Claro. Realmente no hay un sistema electoral que logre ser completamente fiel a los resultados, ¿no? Pero esta combinación de sistemas supuestamente permite una mayor aproximación a lo que fue realmente la voluntad popular. O sea, los congresos son como una foto pixeleada de el... Me parece muy buena figura, ¿no? Son como una foto pixeleada de la composición política. Los que tienen país. Plurinominales, sobre todo, porque los que son uninominales es una foto bastante más pixeleada. Porque en una elección que hay 51 y 49, pero es congruente el 51 y 49 en todos los distritos, ese partido va a tener el 100% de los diputados. Entonces, bueno, pues sí, tuvo más votos, pues sí. Pero fue por 1%. Difícilmente va a ser congruente en todos los distritos, ¿no? Pero en los sistemas proporcionales es como una regla medio general, que al final lo que pasa es que a los partidos grandes, como en el caso que pusimos, les es más costoso tener representación. Mientras que a los partidos grandes les costó 37,000 votos tener un diputado, a los al chiquitos más les chiquito le costó 28. Ya. Entonces sí, estás favoreciendo a los partidos pequeños para que logren llegar, ¿no? Lo que se ha constituido en un negociazo, como platicábamos en programas anteriores, para institutos políticos como el Verde o Movimiento Ciudadano, ¿no? Claro. Ok, es la primera vez que lo entiendo a ese nivel, ¿eh? Muchas gracias, Santiago. Bien, lleguemos a la última parte de esto. Ahora sí, ¿qué se va a votar? ¿Qué vamos a votar este 2024? Porque cambia por localidad, ¿no? Entonces, cuéntanos de eso. Pues lo primero que hay que entender es que
eso, no todos los estados van a elegir lo mismo, Ujú. porque hay estados que tienen elecciones de gobernador y hay estados que no. Ujú. Y hay estados, sí, eso. Entonces, bueno, a nivel federal, que es una de las dos elecciones que vamos a hacer, de hecho, recordemos que el país está dividido a nivel federal, local y municipal. Ujú. Va a haber elecciones a los tres niveles. A nivel federal, que es la elección que acapara más reflectores, que de pronto pensamos que es la única, lo cual no necesariamente no es así, que de hecho yo siempre he creído que en el mundo ideal tu político más cercano y el que más importancia le tendrías que dar es el de local más chico, porque es el más próximo, ¿no? Es el que Claro. más puede hacer por mí porque es el que está más cerca de mí. Ujú. Pero bueno, evidentemente eso es muy, No muy es tan complicado, vistoso. ¿no? No es tan vistoso. Y, o sea. y es especialmente falso en un país tan centralista Exacto. y tan presidencialista como México, ¿no? Ujú. Porque sí hay Claro. países donde la gente conoce a su diputado local o a su alcalde o a lo que sea y verdaderamente hay como relaciones de reciprocidad, ¿no? Ujú. Pero bueno, eso es muy difícil. Pero bueno, a nivel federal vamos a elegir tres únicas cosas. Presidente, senadores y diputados. Ujú. Es importante también decir que presidente es como un solo distrito, cada voto vale igual, no hay distritos, todo el voto de Jalisco vale el mismo que el de Querétaro, cada voto vale igual. Y el que tenga más votos gana, así de fácil, ¿no? El ganador se lleva todo El ganador porque se la lleva todo. represidencia es indivisible, ¿no? Y no hay No le segunda pueden vuelta. dar el 5% de la presidencia a Jorge Álvarez Maínez. Que haga las canciones, por lo menos. Que le den La parte de los jingles. la secretaría de los jingles. Algo hacen bien, por lo menos. Sí, no, eso no se puede. Pero bueno, el presidente es uno solo y en México no hay segunda vuelta. Si ganas con el 10% de los votos, en una elección a lo mejor que hubiera 40 candidatos, podría pasar. Con 10% eres presidente, ¿no? Luego vamos a elegir diputados, que ya dijimos van a ser 500, 300 por distritos y 200 por representación proporcional. Y luego vienen los senadores, que son 128, de los cuales los senadores es interesante porque vienen tanto por representación proporcional como por estado. Ujú. En los senadores no hay distritos, sino que son es por estado, es una representación por Ujú. estado. Entonces ahí también podríamos entrar un debate de un diputado, un senador de la Ciudad de México, pues representa mucha más gente que un senador de Colima, ¿no? Ujú. O de Nayarit. Pero supuestamente es porque los estados, en tanto miembros de una federación, también son unidades políticas, ¿no? Ujú. Y sería injusto que, no sé, Colima o Tlaxcala fueran abrumadas en esta asociación Ujú. por estados más extensos y populosos, ¿no? Claro. Ahora, lo cierto es que no es un senador por entidad federativa, No, son mínimo sino 3. 4. Bueno, sí, mínimo 3, ¿no? Porque son 2 por mayoría, o sea, los 2 que ganan y el Ujú. tercer lugar y el segundo lugar. Y Exacto. luego entran los de representación proporcional. Pero los de representación proporcional ya también, ya no es por no están estado. distribuidos igual por estado. No. Es una única lista. Igual hacen una lista nacional. Ujú. Entonces, bueno, ahí ya no representa realmente a A ninguna estado. entidad, sino que eso de alguna manera recalibra Sí. para que vuelva a pesar la voluntad nacional por encima de la de las entidades federativas. Y en el Senado, de los 128, entonces nada más para que quede claro, vamos a elegir a 32, a 64, que son 2 por cada estado, que son del mismo partido a fuerzas, porque cada partido manda 2 por estado, manda, sí, una coalición de 2, una fórmula de 2, y tú solo votas por el partido, ¿no? Entonces, el partido que tenga más votos en el estado tiene mínimo 2 senadores en ese estado, bueno, o máximo también. Y luego el segundo lugar se va a llevar 1. ¿Cómo definimos de los 2 que mandó ese partido cuál de los 2 se lo lleva? Ujú. Los partidos los ponen en el primera opción y en Jerarquizados. segunda opción, ¿no? Ah, ok. En la Ciudad de México yo, Morena, mando a estos 2. Este es el 1 y este es el 2. Ujú. En dado caso de que no gane, pues el 2, que quede en segundo lugar, el 2 Ujú. pues valió, pero el 1 entra, ¿no? Entonces, bueno, son 64 por quien gana, 32 para los segundos lugares, digamos, Ujú. y luego el resto ya son por representación proporcional. Entonces eso nos conforma los 128 senadores. Los senadores también es importante decir que duran 6 años y se pueden reelegir una vez, a diferencia de los diputados, o sea, se reeligen 12 años. Los diputados también se pueden reelegir hasta por 12 años, pero solamente están 3 años. Ujú. Ok. Va, buenísimo. Entonces, ahí está. Esto es lo que se va a votar, ¿no? Hay ejecutivo, hay algunos gobernaturas que son Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México. Tenemos senadores, diputados
y alcaldías. Y en el caso donde hay elección concurrente, en el nivel local se elige gobernador o jefe de gobierno, como es el caso de la Ciudad de México, y la que es la verdadera unidad política de la Federación Mexicana por encima del distrito, que son presidentes municipales o, en el caso de la Ciudad de México, alcaldes, ¿no? Los periodos de presidentes municipales y alcaldes son de 3 años, mientras que los de gobernador son de 6. Entonces hay algunos estados donde únicamente se va a elegir presidentes municipales y diputados al Congreso local, mientras hay otros donde también se va a votar por gobernador, ¿no? Por eso, dependiendo de la localidad en la que vives, el número de boletas y el número de cargos por el que vas a votar. Ya. Aquí en la capital, para nuestro público de Canal 21, ¿no? Van a ser 6 boletas. Ok. Presidencia, Congreso, senadores, diputados, jefatura de gobierno, Alcalde y Congreso local. alcalde y Congreso de la ciudad. Ok. La todavía mal llamada Asamblea Legislativa, pero cuyo nombre oficial ya es Congreso de la Ciudad. Y Ok. creo que otro punto que es importante decirle a nuestra audiencia es que de pronto damos por hecho las alianzas, las coaliciones que vemos a nivel federal, porque en la Ciudad de México son las mismas. Pero hay que tener claro que esto no necesariamente es así. En nuestra cabeza ya es PRI, PAN, PRD, Morena, Verde, PT. ¿Por qué? Porque a nivel presidencial es así y a nivel Ciudad de México es la misma. Pero eso no puede suceder en todos los estados. Por ejemplo, en el estado de Hidalgo, para la elección federal, el PT y Morena y el PT, Morena y el PT van por separado. Entonces, hay que entender que las coaliciones se pueden hacer en algunos lados, en otros no, y no necesariamente todos los partidos mandan a los mismos candidatos en todo el país. A nivel federal, en la presidencia sí se hizo, pero en estados como Hidalgo no se hizo. Por ejemplo, en San Luis Potosí, Morena fue solo y el PT fue con el Verde, y ganó el Verde. El gobernador actual de San Luis Potosí es del Partido Verde. Entonces es interesante tener claro que las alianzas no realmente son siempre iguales. Y por ejemplo, en ese sentido, las votaciones para plurinominales, ¿no? No las votaciones, pero los votos para plurinominales, la lista es del partido que tiene más votos, incluso si fueron por alianza. O sea, si PRI, PAN, PRD tiene más votos, pero la mayoría están para PRI y PAN, al PRD no le tocan pluris. Es correcto. Sí, cada partido hace su propia lista. Ajá, ok. Sí. Y otra cosa que también que creo que vale la pena mencionar es que la alcaldía de la Ciudad de México tiene una composición curiosa que ningún otro estado tiene más que Oaxaca. En este caso son 33 diputaciones de mayoría relativa, 32 representación proporcional, y la Ciudad de México tiene un diputado migrante, que es una cosa nueva que se creó en la Constitución reciente de la Ciudad de México, que fue 2017 la Constitución, me parece. Y es un diputado que pues elige la gente que vive fuera. Los migrantes eligen a este diputado que realmente a mí me parece como interesante, me parece que es una buena idea, pero al mismo tiempo como, no sé, creo que habría que debatirla porque los partidos lo eligen. Entonces no necesariamente, no estás eligiendo a una persona necesariamente migrante, simplemente lo están eligiendo los migrantes. Ya, ok. Pero tú puedes poner a quien quieras en realidad un poco, ¿no? Entonces, bueno, normalmente lo que ha pasado es que pues es gente que vive en la Ciudad de México o en México. Bueno, no, en la Ciudad de México, evidentemente, porque es la Cámara de México. Pero bueno, es una figura interesante, el diputado migrante que solo tiene la Ciudad de México y Oaxaca. Se responde a la noble aspiración de darle voz en nuestro Congreso a los mexicanos que viven fuera del territorio, pero termina mal resuelto, convirtiéndose nada más en otro puesto para un político profesional de la localidad, ¿no? Ya. Va, buenísimo. Pues ahí está. Con esto cerramos este bloque y vamos a un corte en el cascajo para ir a nuestra última sección. Están aquí en Capital 21. Lo importante no es pensar primero, sino saber pensar. El cascajo. Lo importante no es pensar primero, sino saber pensar. El cascajo. Esto es Mentira, Falacia o Berrinche en El Cascajo. Ya estamos de vuelta aquí en el cascajo, en esta bonita sección llamada Mentira, Falacia o Berrinche. Para este episodio, escuchemos la declaración de Kari Poulsen.
México por la democracia. Qué increíble, la verdad, me fascina. Nunca quiero tocar temas políticos porque sé que es muy bien delicado, pero es que, güey, luego no puedo con tanta pena de la gente, entonces aquí va. Vi un comentario en Twitter que decía como de que 70% de la población aprueba el gobierno actual. Y yo aquí les quiero decir, o sea, no quiero decir abiertamente que unos votos tendrán que valer más que otros, pero creo que en México sí tiene que haber más peso el votos de unos que el de otros. Entonces, esto es lo que yo creo que debe de ser. Si está el 60% de aprobación del país hacia tu gobierno actual, creo que sería muy bien revisar qué gente es la que está dentro de ese 60%. Porque yo sí creo que no puede ser posible que el voto de una persona de un nivel socioeconómico muy bajo, el cual fue comprado por una despensa, tenga el mismo valor que de una persona que esté bien informada con la situación y que esté votando respecto a información y hechos reales. O sea, no hay manera, porque entonces eso no es democracia. O sea, eso no es equidad. Eso es jugar de una forma diferente. O sea, yo creo que el voto de las personas que realmente están afectadas, como la gente que paga los impuestos y todo el tema que trabaja, la clase trabajadora de clase media, creo que tendrían que tener un voto por sección en el cual su opinión sí importe más, porque no son votos comprados. Y no son votos que se están dejando llevar nada más por quien les dio la despensa al momento. Okay, sociales y de educación en el cual una persona con carrera, dejen tú la carrera de maestría, o sea, o que tenga mucho dinero, no, o sea, con realmente información académica, que sí sabe del tema, no lo pueden poner al mismo nivel que una persona que no tiene ni idea qué está pasando, no tiene ni idea de las leyes, no tiene ni nada, porque nada más le dio su despensa. No hay manera, no, porque aparte van a ganar, porque ese 90% de personas que les das una despensa, pues obviamente es mucho más la cantidad que el 10% que realmente está informado, que lo hace realmente consciente que está votando. Yo sí creo que debe haber un tipo de balance en decir, a ver, si los estados fuertes de México son Nuevo León, Jalisco, Querétaro, el Estado de México son los estados donde la economía es más fuerte, donde la gente es más empresaria, es la clase media alta, que es la que realmente saca adelante el país. En esos estados, el voto tendría que tener más peso que, no es por nada, por ejemplo, el estado de Chiapas, el estado de Oaxaca. Y no es nada en contra de ellos, pero sabemos que son estados que son más pobres. Bien, lo que acabamos de escuchar es un video de Kari Poulsen explicando, dándonos a entender, no dándonos a entender, explicando por qué ella considera que hay votos que deberían de valer más que los de otras personas, porque pues se puede comprar con una despensa el voto de alguna persona. Entonces, ¿qué es esto que acabamos de escuchar? ¿Es una mentira, una falacia o un berrinche? ¿Cuál es su opinión? Que opine primero nuestro invitado. Va, Santiago. Pues a ver, creo que tiene de las tres. Ajá. Sin duda, me da risa que diga que los votos se compran con una despensa. Pues a cada quien se lo comprarán con lo que se pueda, ¿no? Algunos les darán una despensa y otros les darán millones de pesos o un contrato, ¿no? O sea, no, los votos se pueden comprar de distintas formas. Ajá. No, a ver, sí, creo que es una opinión fuera de lugar. Es un berrinche, es una falacia y es una mentira. O sea, no es una cosa que no hay de dónde cogerla. Claro. Carece de lógica, pero también es un berrinche porque la suya no es una reflexión animada por una sesuda y filosófica crítica del sistema político mexicano, ¿no? Uh-huh. Es un berrinche porque está ganando la opción política que a ella no le gusta. Si el 70% de los mexicanos estuvieran votando por el partido de las preferencias de Karina Poulsen, así fuera a cambio de un rotoplas o de un animal de traspatio o de un costal de trigo, yo creo que entonces le parecería muy bien que todos los votos contaran igual, ¿no? A mí me gustaría decir que además de mentira, falacia y berrinche, la idea de Karina tampoco tiene mucho de original. O sea, Santiago al comienzo del programa nos contaba que la democracia ateniense era muy distinta de la actual, ¿no? Entre otras cosas porque los únicos que eran considerados ciudadanos eran los varones libres, ¿no? Realmente el voto universal para todos los adultos de un país es un desarrollo más bien reciente. En México es de apenas 1954. Antes de eso el 50% más del 50% de la población adulta mexicana estaba marginada del derecho a votar porque, bueno, la idea imperante entonces es que las que no sabían votar con autonomía, educación ni criterio eran las mujeres, ¿no? O sea, el voto de la mujer fue introducido apenas durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines. Y en el mundo por mucho tiempo hubo formas de restringir la expresión de la voluntad popular, siempre al servicio de los intereses de la clase económicamente dominante. En algún momento de su lamentable
video, Karina Paulsen sugiere que solo debieran votar o debiera valer más el voto de aquellos que pagan impuestos. Bueno, ese fue un criterio que se utilizó en muchos países europeos durante todo el siglo XIX. Si eras tan pobre que no podías pagar impuestos, realmente no estabas abonando al sostenimiento del gobierno y por lo tanto no tenías derecho a opinar en sus asuntos. Lo de la educación también fue un criterio. Solo podían votar aquellos varones que estuvieran alfabetizados o con un determinado grado de primaria. Estas son excusas cobardes y antidemocráticas que ha utilizado siempre la clase económicamente dominante para impedir que lleguen al poder partidos o propuestas adversas a sus intereses. Son esos próceres de la democracia, como los llamas tú, que son muy demócratas mientras gane la opción que ellos consideran correcta. Luego empiezan a considerar que no todos somos iguales y no todos debiéramos poder votar igual. Y digamos ya por último, que aquí Karina Paulsen hace un comentario que tiene que ver con la educación, ¿no? Habla de que la gente educada es la que debería de votar y muy probablemente ella estuvo educada y por eso lo está diciendo desde ese lugar, muy probablemente pagó por esa educación y es curioso que en ese lugar en el que fue educada no le hayan dado la información que acaba de escuchar, ¿no? Que es, todo eso ya se ha dicho, ya se ha pensado, ya se ha comentado, ya ha ocurrido. Y ha sido derribado solo después de largas y costosas luchas sociales, ¿no? Exacto. Porque los derechos nunca son un regalo, nadie cede poder graciosamente, siempre son conquistas. Entonces lo que plantea Karina Paulsen representaría un muy amargo retroceso. Exacto. Entonces ahí está, pues Karina Paulsen, si te cobraron por esa educación, te puedes ir a quejar de aquel lado porque no te la dieron completa. Y pues eso, con eso cerramos este cascajo. Santiago y Susi, muchísimas gracias por estar por acá. Muchas gracias por acompañarnos, Gracias por esperemos que invitarme, se un placer. repita. Muy bien, aquí estamos. Acá está tu casa. Mano, Muchas gracias, Mano, gracias a todo el equipo. gracias a toda la producción y nos vemos la próxima semana aquí en El Cascajo. Esto ha sido todo el cascajo de esta semana. Nos escuchamos en la siguiente emisión con menos basurita y más información.